Irohachi ashtoa coge haka programa aquí. Ironya que capchekitei de que vantaggiana. Ora edinci antropólogo. Io da coperozco quando ironya ko ka amashai tanzi. Ari akema bakedi. Edinci ora doctor Armando Medina. ¿Qué te rive, Armando? ¿Cómo está? Buenos días, Cintia. Aquí muy gustoso de estar en el programa Ashi Añane, que es un programa que nos invita a entendernos mejor como peruanos. ¿Oshiaba kama oka? ¿Ameyetanzi opoñasta folclore? Bueno, en realidad hablar del folclore es hablar de esa construcción cultural que desarrollan nuestros pueblos en el marco de las diversidades. No hay pueblo ni cultura en el mundo que no tenga sus propias manifestaciones que se expresan a través del arte, la música, las comidas, las vestimentas, la medicina. Y todos estos sistemas de conocimientos son los que en algún momento se les conoció como algo del folclore para determinar a estos conocimientos que no formaban parte de un sistema oficial, pero en realidad son manifestaciones culturales que están vigentes en todos nuestros pueblos del Ande y la Amazonía peruana. ¿Oshiabakama oka canta folclore poñasta folclórico? Sí, definitivamente hay algunas expresiones y manifestaciones culturales que se han llevado a un terreno un poquito peyorativamente, ¿no? Y se le vincula a lo folclórico como a lo anecdótico, algo que no está muy inserto dentro de una continuidad, de una manifestación cultural homogénea. Entonces siempre se ha utilizado para desvalorizar algunas manifestaciones culturales de nuestros pueblos. Sin embargo, el folclore es algo que trasciende todo ello, porque el folclore es la esencia misma, es el espíritu de la manifestación cultural de los pueblos, que se expresan a través de las diferentes expresiones artísticas, culturales, del conocimiento, como es por ejemplo la tradición oral, que nos ayuda a formarnos como personas, como ciudadanos. Es decir, el folclore ayuda a construir una verdadera identidad como peruanos y como ciudadanos que pertenecemos a un grupo poblacional o a una nación, como es el caso del Perú, siendo un país multicultural. Mientras que lo folclórico nos lleva un poco a discriminar para sancionar algunas manifestaciones que no se insertan dentro de esa percepción o ese conocimiento de las manifestaciones culturales más globales. Folclore, hantagari pashniki payinin nampitsi, avisanagero fronteras. Definitivamente nuestro país, por esa mega diversidad, no solamente ecológica, sino cultural, hay manifestaciones que ha traspasado las fronteras, porque la cultura no tiene límites. La cultura es algo que se disemina con el ser humano y nosotros nos transportamos con nuestra maleta de emociones, de conocimientos, de vivencias, que lo vamos a recrear en otras dimensiones. Entre ellas, por ejemplo, la que es más conocida y la que ha estado en pleno boom en estos últimos años, ha estado a través de la gastronomía. La comida, por ejemplo, que es tan reconocida a nivel internacional en nuestro país. Otras de ellas tenemos también las danzas, como por ejemplo la marinera, que ha formado parte también de nuestro folclore, a pesar de que no es una danza propiamente nuestra, pero la hemos hecho nuestra y es parte de nuestro folclore nacional. El huayno y otras danzas que también han traspasado las fronteras. Y ni hablar cuando hablamos de la tradición oral de nuestros pueblos indígenas de la Amazonía, que tenemos con las fronteras con Brasil, con Colombia, con Ecuador, que trasciende la frontera y llevan hasta ellos nuestras tradiciones orales, que se sirven hasta la actualidad como parte de la formación de los jóvenes, que los orientan a la vida, a la consolidación en los valores, en los principios y en esa relación cosmogónica entre el hombre y la naturaleza. De manera que hablar de esas manifestaciones culturales que han traspasado las fronteras son diversas. Habría que ubicarlo en cuál de ellas, pero acá le he puesto dos casos: la alimentación y, por ejemplo, la tradición oral. Y ni hablar de los campos de la salud, que también ahí tenemos muchísimo, que, por ejemplo, ahora vienen del extranjero solamente para vivir experiencias de sanación y curación con nuestras plantas maestras, como es el ayahuasca, el San Pedro, participar de los rituales y ceremoniales, porque por ejemplo en el campo de la medicina
Lo que cura no es la planta en sí, sino el ritual y el contexto en el cual se utilizan estas plantas para recuperar la salud y el bienestar. Pero claro, eso hay que entenderlo desde ese conocimiento del folclore como ciencia que nos une y nos integra como peruanos. Otzima yo me tayete entero anta yo me tan spanko ki payeni oka folklore yo me tayete chero ma anta ibanko ki payeni isek hedin de maro tene yora atiri payeni ehatita anta comunidad ki. Bueno, yo creo que ahí está tocando una pregunta bastante interesante porque tiene dos aristas. Si bien es cierto, el folclore y el arte de la cultura lo aprendemos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra comunidad. No nos olvidemos que nuestros abuelos, nuestros ancianos, nuestros yachachi, son los grandes sabedores de esa tradición oral que nos ayudan a formarnos, por ejemplo, en valores y en principios. Pero además ellos son grandes conocedores de los secretos del bosque cuando es de la Amazonía. Y ellos nos llevan a través de esos mitos y relatos para explicarnos, por ejemplo, esa majestuosidad de elementos que pueden ser beneficiosos o también perniciosos en el bosque, porque las plantas dice que anteriormente eran personas, los ríos también, los cerros, y entonces todo ese secreto y esos misterios están anidados en esa expresión de la oralidad de nuestros ancianos, de nuestros abuelos. Por eso es que el anciano en una comunidad amazónica, andina o costeña, siempre ha tenido un rol protagónico, el que forma al joven, al niño en estos valores. Por lo tanto, ahí tenemos una primera gran tarea, recuperar el saber de nuestros ancianos, de nuestros abuelos, para que nos ayuden a formar mejores ciudadanos. Y claro, ahí también los padres también juegan un rol protagónico. Lo segundo es que en las instituciones educativas se debe dar más énfasis en la formación de este conocimiento del folclore como ciencia, que nos ayuda a entender que el sustrato de la cultura es lo que determina nuestros comportamientos para entendernos e integrarnos más como ciudadanos, más como peruanos, porque la cultura está sustentada en toda esta diversidad de manifestaciones en la cual se expresan pues en la multiculturalidad que tiene nuestro querido Perú. Maro etni oka yo me tan spanko ki payeni público tema amena pero tatsiro ma oka meta pero chica oka folclore. Yo creo que sí, a pesar de que todavía falta mucho por hacer, pero sí se puede ver algunas manifestaciones de la intención de parte del Estado de abordar estos temas. Esto yo creo que surge a partir de algunas cosas muy evidentes, como por ejemplo, desde que el año 2017, que se hizo el primer censo y donde por primera vez hay una institución pública donde aparecen los pueblos indígenas, que son 55 en nacionalidades, donde se habla 48 idiomas, entonces ya es una primera manifestación de acercarnos a entender que el Perú no es 33 millones de peruanos, sino somos 33 millones de peruanos, pero divididos en 55 nacionalidades, donde tenemos pues nuestras propias manifestaciones culturales que justamente nosotros lo podemos entender como el folclore. Por lo tanto, desde el Estado, por ejemplo, se han dado ya, desde mucho más antes, se dieron algunos reconocimientos como, por ejemplo, patrimonios culturales de la nación. Por ejemplo, las manifestaciones, por ejemplo, el reconocer a las picanterías y las chicherías en Cusco, en Arequipa, en Lambayeque, en Tumbes y en Piura, es una expresión de acercarnos y reconocer a ese valor cultural que tiene una bebida que era socializadora, que cumplió un rol protagónico para anexarnos y comunicarnos entre los hombres y las divinidades. Pero esa manifestación estaba, vea usted, acercándonos más a través de este elemento vinculante que era la bebida, la chicha, y a su vez se proveían de alimentos, por eso se llaman de las picanterías, que era donde vendían la chicha y vendían la comida. Eso ahora es parte del patrimonio cultural de la nación. Por ejemplo, la danza de la guaconada, que es otra danza muy interesante también, que está como parte del patrimonio cultural. La danza de las tijeras, otra manifestación cultural que también está refrendada por el Ministerio de Cultura. El consumo de la anchoveta acá cerca de Lima, ¿no?, que tenemos en Huacho. Y así podríamos ir enumerando una serie de manifestaciones culturales que están siendo reconocidas por el Ministerio de Cultura como parte de nuestro patrimonio cultural, pero eso nuevamente descansa en toda esa sapiencia del folclore de cada uno de nuestros pueblos.
Picampina hetri maro etini atri payeni. Tema picampina pero teri evancari yo pero tan charoli yo te cuando doña cauca folclore peruano. Solamente decirles que uno ama lo que conoce. Por lo tanto, acercarnos a nuestras realidades, pero no para mirarlos como espectáculo, sino para vivirlos, para sentir el conocimiento de esas oralidades que nos cuentan nuestros viejos, para saborear esas comidas que se hacen en los fogones, o tal vez acercarnos a esos diálogos familiares con las abuelas, con las madres en las comunidades. Esto nos puede ayudar a construir mejor una ciudad con valores y a un ciudadano con mayores principios. En las grandes ciudades y en las grandes urbes, yo invito a los jóvenes que se aproximen más a este conocimiento, ya sea a través de los canales de virtuales de comunicación o los canales como el que estamos dirigiendo a través de ustedes, estimada Cintia, que nos aproximen más a entendernos que somos diversos y la diversidad es lo que nos hace ser más humanos. La diversidad es lo que nos permite integrarnos más como peruanos. En la diversidad es que vamos a encontrar la felicidad de la vida. No pasa antaruete Armando y yo estaba que romaro no shaninka cuando iroñaca o capa de chari folklore.